Hola, a continuación estaremos presentando la metodología para construir una visión compartida. Es decir, es un método para definir por un lado la visión y el propósito de un equipo, de una empresa o la empresa completa o una unidad de negocios y de luego poder verificar el sentido y coherencia de la formulación de la visión de la empresa con respecto a las visiones percibidas que tienen cada uno de los integrantes de la misma. En ese sentido, es importante tener en cuenta para poder resolver esta tarea está implicando generar un cuadro de gestión para proyectar una visión futura y poder contrastarla con la visión actual que tienen de la misma, para poder, por un lado, identificar las brechas existentes y, por el otro lado, proponer una realineación, obviamente para rectificar rumbos de la empresa en particular. Este cuadro de gestión tiene una coherencia de sistematización sistémica en el sentido de que por un lado genera preguntas de reflexión que ahora veremos, construye un concepto de visión futura asociada a cada una de esas preguntas, reflexiona sobre lo que está pasando en la actualidad en la organización para cada una de ellas, contrasta la columna visión futura con la visión actual, detectando las brechas que están existiendo, y finalmente, como un cuadro de gestión, después de la reflexión, propone una acción, una meta, es decir, genera una propuesta concreta de alinear esas brechas identificadas para cada una de las preguntas. Por tanto, si vamos a las preguntas, en particular, por eso los pasos son el primero, la visión futura, la realidad actual y la brecha a cerrar para construir el cuadro. Esa visión futura tiene una serie de 12 preguntas. ¿Quiénes son los responsables de esta organización? ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Cuál es nuestra imagen en el mercado? ¿Cuál es nuestra aportación al mundo que nos rodea? ¿Cómo ganamos dinero? ¿Cómo luce nuestra organización? ¿Cómo manejamos los tiempos? ¿Por qué nuestra organización es un magnífico lugar para trabajar? The best place for work. ¿Cuáles son nuestros valores actuales? Es decir, ¿cómo se trata a la gente? ¿Cómo sabemos que el futuro de nuestra organización es seguro? ¿Cuál es el papel de nuestra organización en la comunidad? ¿Cómo mediríamos nuestro progreso? Para construir la visión actual y además de reflejarlo, digamos, en el cuadro de gestión, hay una serie de preguntas de monitoreo para bajar a tierra a cada uno de los participantes de la empresa en qué status quo se perciben. ¿Cuáles son las fuerzas críticas en nuestro sistema? ¿Quiénes son los responsables de hoy? ¿Cuáles son las principales tendencias de la industria? ¿Qué aspectos de la organización capacita más a la gente y conspiran contra la misma? ¿Cuál es el plan estratégico actual? ¿Qué grandes pérdidas tememos? ¿Qué sabemos o necesitamos saber? Etcétera, etcétera. Ahora finalmente construir el cuadro. El cuadro, como ven, tiene las 12 preguntas, pero sacan conceptos clave de cada una de las preguntas. Cuando decimos responsables, tiene que ver con la primera pregunta, que es quiénes son los responsables. Cuando decimos tendencias, es con la segunda pregunta, cuáles son las principales tendencias, y así sucesivamente. Y así se construye el cuadro. Pero vemos un ejemplo que está bien realizado, un ejemplo concreto, que es en particular de la empresa en Guayaquil, Ecuador, que tiene que ver, digamos, con el área de hidrocarburos. Entonces, la construcción es muy fácil. La respuesta a proyectar la visión futura contestando las 12 preguntas que recién expliqué. Y, por ejemplo, en este caso particular, ¿quiénes son los responsables de esta organización que hemos creado? O sea, proyectada a 5 años porque estamos construyendo la visión futura. Y acá están los ítems que puso: Ministerio de Hidrocarburos, Director Ejecutivo, Gerente General, etc. ¿Cómo trabajamos con ellos? Con motivación y sentido de pertenencia. Esto está proyectado hacia el futuro, 5 años. ¿Cómo producimos valor para ellos? Cumpliendo con los indicadores de gestión. ¿Cuáles son las principales tendencias de nuestra industria?
una etapa avanzada de explotación. Esto están proyectando a 5 años. Tendencia de un precio marcada por un mercado referencial. Yo agregaría contraste con las energías renovables o energías alternativas que están apareciendo, etc. ¿Cuál es nuestra imagen en el mercado? Bueno, va a ser percibidos en este caso dentro de 5 años como únicos y diferenciadores. ¿Cómo competimos? No tenemos competencia en este caso en Guayaquil porque somos la principal empresa del país, pero yo acá agregaría, ante la aparición de energías alternativas, llámense eólicas, llámense fotovoltaicas, llámense paneles solares, llámense hidrógeno verde, de hecho, llámense autos eléctricos, de hecho sí existe una amenaza incipiente en que aparezcan de acá a 5 años y sin dudarlo. ¿Cuál es nuestra aportación al mundo? Abastecimiento total nacional, exportación a países no petroleros, cuáles son las repercusiones en nuestra labor, etc. Yo no voy a leer cada uno, estoy haciendo un scrolling para que lo tengan posibilidad de leer en la grabación. Cómo manejamos nuestros tiempos, los buenos tiempos para el trabajo proactivo y los tiempos difíciles con el compromiso grupal, etc. Esto está idealizando una organización proyectada a 5 años, porque estamos construyendo la columna de visión futura que hoy no tenemos. Por tanto, una vez hecho esto, tenemos que contrastarlo, como dijimos, para construir la visión actual, monitoreando esta serie de preguntas que, como ven acá, la visión actual, cuáles son las fuerzas críticas, o sea, que conspiran, falta de comunicación actualmente, procesos no transparentes, motivación laboral, mejoramiento de la gestión del talento humano, quiénes son los responsables hoy, qué cambios notamos. Bueno, la responsabilidad recae ahora sobre mandos medios y bajos, etcétera. ¿Cuáles son las principales tendencias de nuestra industria? La principal tendencia es el abastecimiento a tiempo a nivel nacional, así como el mejoramiento de procesos de gestión completos. ¿Qué aspecto de la organización capacita más a la gente? Lo que la experiencia nos ha dado, que por el paso del tiempo las capacitaciones técnicas, operativas y administrativas, etcétera, sin duda es importante. Otro factor negativo de materia de capacitación es la fuerte inversión que se debe realizar, etcétera. ¿Cuál es el plan estratégico actual? Y lo describe. ¿Qué grandes pérdidas tenemos? Y la describe. ¿Qué sabemos y necesitamos saber y qué no sabemos? Acá también la describe. Y finalmente puede construir el cuadro. El cuadro se construye copiando y pegando las 12 preguntas, como lo ha hecho el participante, y haciendo un extracto de las respuestas que dieron a la visión futura. Por ejemplo, en la primera de los principales responsables se extrajo quiénes son los principales responsables. El Ministerio de Hidrocarburos dentro de 5 años, ¿no? El directorio ejecutivo, gerente general, etc. Y por supuesto que los puso y los extractó acá. Lo mismo para cada una de las otras preguntas, hace un extracto de las respuestas que dio en las hojas anteriores. Yo simplemente estoy haciendo un scrolling para que quede esto grabado y que lo puedan ver detenidamente, cómo hace el resumen ejecutivo de una respuesta que da a cada una de las 12 preguntas para que quede compacto, en un formato compacto. Simplemente hago un scroll y ustedes después descongelan la imagen y van a poder ver exactamente cómo han transcrito esa respuesta. Por supuesto, teniendo en cuenta las respuestas que se dio en cómo está la visión actual de la empresa, que es el paso 2, y de hecho también con la coparticipación de las preguntas anteriores para construir la visión futura, hacen un extracto también de la visión actual. Falta de comunicación, procesos no transparentes, por ejemplo, responsabilidad recae sobre mandos medios. Todo eso extraído de las respuestas del paso 2 y alimentados también por las preguntas que están en la primera pregunta. Yo de hecho lo único que estoy haciendo también es un scrolling a los efectos de que puedan hacer después una lectura más pormenorizada de cómo generar una
un compacto de las respuestas. Pero la parte más y cardinal de un cuadro de gestión es la reflexión y la propuesta. La reflexión es a través de las brechas. Las brechas es contrastar la visión que estamos proyectando idealizada a un futuro de 5 años con la visión actual que tiene la empresa. Por tanto, por ejemplo, en el tema de responsable de la organización, ¿cuál es la brecha? Si comparo la visión futura que querríamos con lo que estamos viviendo actualmente, es la creación de valor, la falta de liderazgo, la responsabilidad jerárquica, el respecto, digamos, de las tendencias, ¿sí? Explotación sustentable, variación de precio de petróleo, y yo acá agregaría aparición de energías alternativas como la renovable, el hidrocarburo, la eléctrica, etcétera, con el cambio de paradigmas y la responsabilidad social empresarial. En cuanto al contraste de la imagen en el mercado, la brecha entre lo que queremos ser y lo que somos es justamente aporte y mercado, porque obviamente, digamos, si queremos ser únicos y diferenciadores, tenemos que tener un posicionamiento. Cuando nos referimos a cuál es nuestra aportación, la brecha entre lo que queremos y lo que somos es que falta el comprometimiento y obras nacionales, y lo mismo en las otras, ¿no? Calidad de producto y tiempo de entrega en que ganamos dinero. Es decir, estas son las brechas que, haciendo un scrolling para que vean cómo se generó la reflexión para contrastar la columna de visión futura con la columna de visión actual, puedan luego hacer reflexiones de cómo construyó esa columna de brecha. Finalmente, el cuadro de gestión termina consolidándose con una no solo reflexión, sino una propuesta de acción. Es decir, cómo hacemos para tener alineadas una visión proyectada a 5 años con una visión de 5 años con una visión actual de cómo estamos, mirando las brechas. Bueno, las propuestas es, para la primera pregunta de la responsabilidad, es mejoramiento de procesos, responsabilidad compartida. La segunda pregunta de tendencia es procesos de extracción mínimamente invasivos, equilibrio entre oferta y demanda. Y yo diría reconsiderar, digamos, la definición de la frontera de negocio para incorporar la posibilidad de generar unidades de negocio de energías alternativas. En respecto del posicionamiento de imagen, procesos medioambientales inclusivos, o sea, transmitir responsabilidad social empresarial, estructura de mercado definida, y en ese sentido es delinear la frontera de negocio que acabo de decir. Y para las otras yo hacía un scrolling para que vean cuál es la propuesta de alineamiento para cada una de las preguntas, ¿no? De la aportación, procesos financieros y problemáticas, es decir, impulso y aumento de obras en 5 ejes estratégicos, vial, salud, etc. Lo que dan justamente son metas, propuestas, indicadores para que en el futuro uno pueda alinear la visión que está prospectando a 5 años con lo que está pasando en realidad en la organización, con la visión actual que tiene ella en sí misma, y que sin tener un proceso de reflexión en la brecha y sin tener la posibilidad de construir una alineación con propuestas concretas, es imposible llevarla a cabo. Les agradezco la deferencia y les deseo muchos éxitos.